Señor, te damos gracias, gracias por tu santa palabra que en esta mañana nos permites recibir. Háblanos a través de ella, Señor, que podamos entenderla y que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, también para poder responder a lo que nos vas a hablar en esta oportunidad. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Ese es nuestro ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos en esta ocasión nuevamente a la distancia, pero contentos de poder continuar la exposición del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, que es un libro destinado no a ocultar, sino a revelar a Dios y también a revelarnos el destino al cual se dirigen todas las cosas. Un libro que nos habla del presente y del futuro, de cómo las promesas de Dios habrán de cumplirse y cómo la justicia de Dios se hará, especialmente para recompensar a su iglesia fiel y para dar a cada persona el pago según sus obras. Es un libro que nos habla de la justicia de Dios y que por tanto trae gran aliento y esperanza a una iglesia perseguida y sufriente, una iglesia que pasa por aflicciones, pero que tiene presente la gloria de las promesas de Dios, ese futuro que nos aguarda y que es maravilloso, la vida eterna con Dios. Hoy vamos al capítulo 4, hemos pasado 12 mensajes en los capítulos 1, 2 y 3, en los cuales nos hemos concentrado en Cristo, primeramente revelándose a Juan, luego en Él mismo, el Señor Jesucristo, enviando mensajes de aliento y también de reprensión y corrección a las 7 iglesias de Asia Menor, que representan a la iglesia de Jesucristo de todo lugar y de todos los tiempos. Bueno, pues ahora vamos al capítulo 4. En esta ocasión vamos a pasar de el escenario terrenal, en el cual se desarrollaron los primeros 3 capítulos, a un escenario celestial. Y también vamos a pasar del tiempo presente en el cual se dieron los acontecimientos de los 3 primeros capítulos, a darle una mirada ahora al futuro, ¿sí? En los próximos capítulos, del capítulo 5 en adelante en especial, vamos a presenciar sucesos asombrosos que tienen que ver con juicios de Dios contra un mundo incrédulo, manifestados en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Juicios de Dios, insisto, contra un mundo incrédulo. Estamos hoy en medio de esas 2 porciones. Vamos al capítulo 4, que nos permite, escuche usted, centrarnos en la autoridad y en la gloria de Dios. Es Dios presentándose como el autor de la historia que vamos a leer después de este capítulo. Esto es muy importante. Dios siempre ha mostrado a lo largo de la historia, desde tiempos antiguos, un deseo de darse a conocer, no un deseo de ocultarse, no un deseo de permanecer en el pleno misterio, sino un deseo por revelarse, por darse, insisto, a conocer. Es importante comenzar por ahí, porque si hablamos de todos los sucesos que vamos a hablar en los próximos capítulos de Apocalipsis, sin tener en mente quién es el autor de ellos y cuáles son sus intenciones y cuáles son sus deseos y cuál es su corazón, pues difícilmente vamos a poder comprender la naturaleza de esos actos. Algunos de ellos son escalofriantes, son aterradores, son capaces de hacer temblar al mejor plantado. Pero tenemos que comenzar por reconocer a Dios como el autor de todo lo que viene a continuación. Esto es importante, insisto, porque imagínate, te pongo un ejemplo. Si yo te presento a mi amigo Jorge, situación hipotética, y yo espero que tú tengas deseo de conocer a Jorge y quieras apreciar lo que te voy a contar, pero no te digo mucho sobre mi amigo Jorge, pues difícilmente vas a tener siquiera un poco de interés. Pero si antes de contarte toda la historia de mi amigo Jorge, yo te lo presento y te lo presento bien, diciéndote que Jorge es el amigo que me donó el riñón que me mantiene con vida, entonces vas a tener una
una visión diferente, vas a tener un aprecio por la persona de Él y tendrás interés en conocer lo que viene, lo que te voy a contar enseguida. Bueno, pues en Apocalipsis, hablando de Dios, toda proporción guardada, por supuesto, es un poco así. ¿Sí? A continuación vamos a ver quién es aquel que nos escogió desde antes de los tiempos para destinarnos a un futuro glorioso, y quién es aquel que va a juzgar al mundo. Entonces, con esto en mente, pensando que no solamente este capítulo, pero sí muy en especial este capítulo, el capítulo 4, se trata de apreciar a Dios, vamos a leer entonces el texto completo, el capítulo 4, y luego nos iremos deteniendo punto por punto para conocer lo que estos textos nos quieren decir a todos nosotros. Entonces vamos a la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis capítulo 4, desde el versículo 1 y hasta el final de este capítulo. Dice la palabra de Dios: Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas, esto es, el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Ahí el texto de esta ocasión. El mensaje lleva el título: Dios está en su trono. Dios está en su trono es el título del mensaje que tenemos en esta oportunidad y que me da mucho gusto poder compartir con usted. Vamos entonces al versículo número 1 de Apocalipsis capítulo 4. Dice: Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Bien. Juan estaba mirando el esplendor de Jesús, quien le estaba dictando los mensajes todavía a las 7 iglesias, y dice entonces que miró esta puerta abierta en el cielo, una puerta abierta para obedecer la voz que como voz de trompeta le hablaba con autoridad y le decía: sube acá y te mostraré lo que tiene que suceder enseguida. Se dice fácil, se lee sencillo, pero piense usted, si es asombroso que a Pedro Jesucristo le ordenó que viniera hacia él cuando no había forma de caminar hacia Jesús que no fuera caminando sobre las aguas,
y Pedro caminó sobre las aguas para ir al encuentro de su Señor, ahora Dios le dice a Juan, ven para acá, ven al cielo. Y entonces acá en el cielo te daré a conocer lo que viene. Insisto, se dice fácil. Pero imagínese lo que es recibir una invitación de esta magnitud. Ven al cielo y te voy a contar lo que le espera a este mundo y lo que le espera a la iglesia. Bien dijo Jesús por allá en Juan 15:15, ya no les llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer, se las he manifestado, se las he revelado. Juan está recibiendo un trato de amigos. Y así de amigos también nosotros los creyentes recibimos este trato a través de Juan, porque Dios está revelando estas cosas y no manteniéndolas ocultas como se le ocultarían a un esclavo, ¿sí? Por allá en el Antiguo Testamento también Dios manifestó esta misma intención en Amós capítulo 3 versículo 7, cuando leemos, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Debemos sentirnos muy bendecidos, mis amados hermanos, de que estas palabras, pues nosotros hoy podemos recibirlas por la bondad de un Dios que desea darse a conocer a su iglesia. Y bueno, hay que decir que los profetas no siempre reciben revelación del futuro. A veces solamente reciben llamados, exhortaciones, reprensiones. Hasta este momento Juan solamente ha recibido estas reprensiones de Jesús hacia sus 7 iglesias. Pero ahora Juan está a punto de recibir esta otra parte de la profecía, la que tiene que ver con el futuro, lo que tiene que suceder después de esto, dice allí. Y quiero ser muy puntual aquí. Esto no se refiere a que enseguida venga en orden cronológico estricto una serie de acontecimientos. No. A continuación lo que vamos a ver es una referencia al futuro de manera general, un panorama global del futuro. Hay que recordar que en aquellos días la iglesia estaba viviendo días o tiempos muy difíciles. Una iglesia que no disfrutaba de paz, una iglesia que no estaba segura, una iglesia perseguida, una iglesia que no tenía prosperidad material. Y en medio de todos sus sufrimientos, de su dolor, en medio del aborrecimiento del mundo, la iglesia de Jesucristo no debía olvidar que más adelante vendrían mejores tiempos. No en este mundo, sino en el que estaría por venir. La causa de Cristo para aquellos días parecía como herida de muerte. Uno podría pensar que estaba casi vencida. Pero a través de estas palabras Dios va a manifestarle a su iglesia que la causa de Cristo, que el reino de Dios no morirá ni será derrotado. No, que el futuro trae esperanza. Fíjese bien, las circunstancias, digamos que pueden sugerir que todo está perdido. Pero el plan de Dios avanza, ¿sí? El trono de Satanás pudiera parecer que está firme, pero el reino de Dios será inconmovible y eterno. Y Apocalipsis se escribió precisamente para que cobremos ánimo, para que cobremos esperanza y no desmayemos. Ciertamente, por ejemplo, Jesús se acababa de referir a una de estas ciudades donde estaba una de estas 7 iglesias como la ciudad donde está el trono de Satanás. Pero esto no será para siempre. El trono de Dios es inconmovible y por lo tanto a la iglesia, a pesar de las evidencias actuales, le espera indudablemente un glorioso futuro. El glorioso futuro que Dios les prometió a todos los que confían en Él. No lo perdamos de vista. Pero en el versículo 2, la revelación continúa y dice, Juan, al instante, yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina.
El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Se dice fácil esto de yo estaba en el espíritu y de repente vi algo en el cielo, pero Juan fue llevado en espíritu al mundo celestial. No sé si usted aquí se da cuenta, pero si no, se lo subrayo. Juan está exiliado en una isla, está apartado del mundo, está sufriendo y sin embargo, allí en medio de sus sufrimientos y de su profunda aflicción, él es llevado en espíritu al mismo cielo. ¡Qué maravilla! Ahí podemos reflexionar. ¿Qué importa si un hombre sufre un poco por una fe que lo mantiene temporalmente en la cárcel, si esta misma fe lo conduce a la gloria y a la plenitud misma del cielo? Es asombroso, sin duda. Y bueno, allí en el cielo, a donde ha sido llevado Juan, hay cosas que él observa. Primero, lo primero que observa es un trono. ¿Sí? Observa un trono en el cielo y en segundo lugar observa a alguien sentado en él. ¿Sí? Fíjese bien, este es el centro de este capítulo. El trono y el ocupante de ese trono es el tema central aquí. El que estaba sentado, dice, brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina, y el trono era rodeado por el brillo de una esmeralda que era como un arco iris. Yo aquí me pregunto, y le pregunto a usted, ¿será muy importante indagar en el significado que pudieran tener esas piedras preciosas? Bueno, le cuento, se ha dicho que el jaspe blanco simboliza o podría simbolizar la santidad, que la cornalina roja podría simbolizar la justicia y que la esmeralda verde con su luz multicolor podría simbolizar la perfección o la eternidad o las promesas cumplidas o la fidelidad. Y puede ser, porque todas esas son hermosas virtudes, pero vaya, ni siquiera hay un acuerdo sobre esos significados. No, fíjese bien, aquí lo importante no es saber cuáles son y cómo son estas piedras. Lo que importa saber es quién es el que está sentado en el trono del cual emana todo este brillo. Porque le digo una cosa, cuidado, no hay ninguna piedra preciosa allí, no hay gemas presentes, sino que el trono y el que está sentado en el trono brillan con un brillo semejante o parecido al de esas piedras preciosas. Pero no hay gemas. Hay un trono y un ocupante del trono. Y eso es lo que importa aquí. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Quién será este que está sentado en el trono? Bueno, déjeme decirle que de manera reiterada el Nuevo Testamento nos muestra que después de ascender al cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios, se sentó a la diestra o a la derecha del trono de Dios. Le doy algunos ejemplos. Marcos 14:62 dice: y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Hechos 7:55 nos muestra, por ejemplo, que Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba al lado, a la diestra de Dios. Luego Romanos 8:34 nos dice que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y luego vamos a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos va poniendo un poco de contexto gráfico acerca de quién es el que está en ese trono. Déjeme mostrarle lo que dice Hebreos 12, versículo 2, que nos puede dar mucha luz a este respecto. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ojo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. ¿Quién está en el trono? Dios está en el trono. Y si vamos a hacer una diferenciación específica
acerca de quién está en el trono y quién está a la diestra del trono, más adelante en Apocalipsis 5, versículo 13, vamos a encontrar esto. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, fíjese bien que el que está sentado en el trono en esta imagen no es el Cordero, sino Dios, o sea, Dios Padre. Dios Padre. Igual que en Apocalipsis 7:10, donde dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y en Apocalipsis 22:21, donde dice que un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, salía del trono de Dios y del Cordero. Dios y el Cordero. Y bueno, aunque el Cordero también es Dios y reinará por siempre, tenemos que aclarar que en esta visión celestial el que está sentado en el trono es Dios Padre, con este resplandor como el que producen muchas piedras preciosas juntas. Es una imagen del Padre Dios. No perdamos de vista a Dios entre el brillo y el poder y la belleza y la gloria de las cosas que lo rodean en este relato de Apocalipsis. Vamos a ver gemas, cristales, oro, piedras preciosas, coronas, pero todo eso no son sino destellos de aquel que manifiesta así el brillo de su propia gloria. Lo importante o el importante es Él y no los brillos que lo rodean, que solamente enmarcan la grandeza, el poderío, la supremacía, la gloria misma del Dios que se está dando a conocer en este relato. No lo perdamos de vista, no perdamos de vista a Dios, no solamente en este capítulo, sino a lo largo de Apocalipsis. Es importante que mantengamos nuestra mirada puesta en Él. Dice el versículo 4, que lo rodeaban a este trono y al que estaba sentado en el trono, 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Bien, 24 tronos más. Pero note, lo importante es que estos tronos rodean al trono principal. Entonces, hay niveles, ¿no? Hay niveles. Y los que están sentados en estos 24 tronos son 24 ancianos, y si usted lo nota, estos no brillan como aquel que estaba sentado en el trono, ¿sí? ¿Quiénes son? Se preguntará usted, estos 24 ancianos. Bueno, el acuerdo más extendido y coherente apunta a que pudiera tratarse de los 12 patriarcas de Israel, la cabeza de cada una de las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles, pero mucho ojo, no en un sentido personal, o sea, no es que sean precisamente ellos, sino que, digamos, son un símbolo, son como representantes del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, representado por 12 patriarcas, y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, representado por 12 apóstoles, o sea, su pueblo antiguo y su iglesia nueva, ¿sí? Bueno, para esta interpretación contribuyen varios factores, varios hechos. Primero, que los ancianos, si usted lo nota, están sentados, lo cual habla de que están en paz con Dios. De otro modo, no podrían estar sentados delante de su trono. También el hecho de que visten de blanco, lo cual podría estarnos hablando de que se trata de personas cubiertas por la justicia de Dios. Dios que los hizo justos a través de los méritos de su Hijo, que fue perfectamente obediente y cuyos méritos se nos atribuyen a los creyentes. Somos justificados, ¿verdad? Los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero. Y esto ha emblanquecido nuestras ropas. Y también el hecho de que estos 24 ancianos tienen cada uno una corona de oro sobre la cabeza. Esta promesa de las coronas es una promesa reiterada en el Nuevo Testamento y muy conocida por los creyentes. Por ejemplo,
Déjeme mostrarle cómo el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ve? Todos con corona. Bueno, Santiago 1:12 también dice que habiendo nosotros soportado la tentación, recibiremos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Lo ve? Y también en 1 de Pedro 5:4, lo mismo, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, cuando vuelva Cristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Importante entonces, y va a tener una importancia también sobre el final de este capítulo. Dejémoslo pendiente, este asunto de las coronas. Baste decir, pues, que el pueblo de Dios recibe estas coronas prometidas para todos los que confían en Él y van a la vida eterna. Pero dice el versículo 5 ahora, dice: del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas, esto es, el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Bien, si no nos distrajimos con las piedras preciosas, con los 24 tronos, con los 24 ancianos y sus vestiduras y sus coronas, sino que nos mantuvimos viendo a Dios en todo esto, porque no habría 24 ancianos, ni tronos, ni coronas sin Dios. Ahora veamos estos relámpagos y este estruendo de truenos que salían de allí del trono y estas antorchas encendidas delante del trono. Vuelvo al punto. ¿Qué es lo que importa aquí? Lo que importa es el trono y sobre todo aquel que está sentado en ese trono. Estos relámpagos recuerdan lo sucedido en el monte Sinaí. Tal vez usted recordará ese relato. El monte Sinaí humeaba y estaba rodeado de truenos y relámpagos y estruendos cuando Dios estaba presente allí y hablándole a su pueblo para darle su ley. Una presencia que es asombrosa, aterradora, digna de ser respetada, de ser temida, pavorosa y espeluznante en el mejor sentido de la palabra. Bueno, tengamos esto en mente. Esto nos habla de una presencia que hay que respetar, de una presencia incomparable. Una presencia que, por ejemplo, y ayer lo platicaba yo con mi hijo, hace a algunas personas, y a lo mejor usted es de esas personas, hablarle a Dios en oración, hablarle de usted, ¿sí? Usted, Padre, usted que nos escogió, usted que envió a su Hijo Jesucristo. Yo veo ese tipo de manifestaciones y lejos de calificarlas de correctas o incorrectas, porque pues, no hay forma de hacer eso, lo que me causan es una especie de admiración. O sea, son personas cuya conciencia les dicta que Dios es tan digno de respeto que no le podrías hablar de tú. Lo cual tampoco nos lleva a concluir que hablarle de tú a Dios sea una falta de respeto. Es simplemente un asunto de conciencia personal. Pero habla bien de personas que de alguna forma intentan significar con esta manera de expresarse el respeto y la reverencia que se le debe tener a Dios. Y eso es algo que por momentos los creyentes de ciertas épocas como la nuestra quizás perdemos de vista y debemos tener cuidado. Tengamos en verdad cuidado de no reducir la presencia de Dios a un simple buen amigo o buen cuate, como decimos en México, a alguien que es la onda, alguien que es como cualquiera de nosotros, ¿no? O como cantaba a cierta hermana, ¿no? Que estaba hablando de Dios y decía que él seguro escucha rock sentado en su oficina, ¿no? O sea, reduciéndolo a alguien como nosotros. La verdad, siéndole sincero, yo prefiero 1000 veces cantar aquello que cierto cantante cantaba y que decía, no es como yo. Tal vez usted se acuerda de esa canción. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. ¿Sí? Hermosa canción.
Y es que cuando el Señor está presente, todo alrededor, todo es conmovido. Y bueno, la presencia del Espíritu Santo de Dios, que siempre da gloria a Dios y a Cristo, y que se manifestó el día de Pentecostés en aquellas lenguas como de fuego, está aquí también presente en estas llamas que aparecen alrededor del trono, que purifican y consumen y que nos hablan de lo mismo, de la importancia, del poderío, de la grandeza de este ser sublime, glorioso y eterno que está sentado en el trono. O sea, si nos damos cuenta, todo esto que hemos leído nos sigue hablando para que nos demos cuenta de quién, así con mayúscula, quién es el que está aquí. O sea, Dios. Bueno, dice en el versículo 6 a continuación que delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo, y cada uno de esos seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera, y día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Otra visión gloriosa, el mar de vidrio, por ejemplo, el mar de vidrio relucía, dice. Tal vez usted se acuerde de aquel corito, ¿verdad? De las calles de oro, mar de cristal. ¿Se acuerda? En algunas denominaciones cristianas todavía se canta. Es un himno a Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Muy bonita canción, pero no. Digo, perdone, pero lo bello aquí y lo que importa, pues no es que Jerusalén sea bonita y que tenga mar de cristal. Lo que importa es que esto está delante del trono y del ocupante de ese trono. Eso es lo que importa. O sea, si usted se da cuenta, aquella canción, por linda que nos parezca, es una canción realmente vacía. Porque Dios no aparece allí. Porque le estamos cantando a un destello de luz, a un rayito de luz, y no a aquel que es la fuente de esa luz. Y todo este entorno, como el que nos marca un mar de cristal, es un entorno adecuado. ¿Por qué? Porque lo que está delante de Dios va a brillar. Pero no hay mucho que escarbar allí. O sea, tenemos que seguir viendo a Dios, ¿no? De quien emana esta gloria. Pero, ¿y ahora qué pasa con estos seres tan extraños, estos seres vivientes cubiertos de ojos por todos lados, semejantes a un león, un buey, un hombre y un águila volando, con 6 alas y cubiertos por todos lados de ojos? Parecen ser ángeles, todo indica que sean ángeles de diversos tipos, ¿no? Estos ángeles que de alguna forma tienen una percepción especial o diferente a la nuestra de las cosas y que por tanto, pues estos ojos por todas partes pudieran estarnos hablando del tipo de percepción que estos ángeles tienen, que no es que lo sepan todo o que sean omniscientes, pero que sí perciben más que nosotros, ¿no? Ya las escrituras nos han presentado seres como estos, ¿no? Seres como los querubines de Isaías capítulo 6 o como en Ezequiel, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel capítulo 1. Déjeme hacerle un resumen rápido de Ezequiel 1 porque vale la pena para entender esto de estos seres. En Ezequiel 1 hay una visión parecida, ¿sí? Una nube que resplandece con fuego, un fuego envolvente. Ahí también se ven 4 seres vivientes de figura humana y cada uno de esos seres vivientes tiene 4 alas con caras de hombre, de león, de buey y de águila precisamente.
y estos caminan hacia donde el Espíritu Santo los mueve, alrededor de un fuego resplandeciente del que salen relámpagos, en una visión aterradora y asombrosa. Es muy parecida a esta visión, ¿sí? De ahí entendemos que el mundo celestial de ninguna manera es o se parece al mundo terrenal. Y las Escrituras nos muestran la gloria del cielo para que no tengamos miedo de lo que va a venir sobre la tierra, ¿sí? En un poquito más acerca de Ezequiel capítulo 1, en Ezequiel 1:26 dice, escuche, y sobre el espacio encima de las cabezas de estos seres se ve la figura de un trono, como de piedra de zafiro, y sentado en el trono uno semejante a un hombre resplandeciente como el bronce, como con fuego dentro de él y con resplandor como de arcoíris. Y dice Ezequiel entonces, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba y me decía, ponte de pie y hablaré contigo. Y al hablarme entró el Espíritu en mí y me hizo estar firme, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, o sea, Ezequiel, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebeló contra mí, ellos y sus padres. Yo te envío a hijos de duro rostro y endurecido corazón, y les hablarás. Quizá escuchen, pero si no lo hacen, porque son rebeldes, sabrán que yo les envié un profeta. No les temas. Impresionante. No solamente es parecida, sino vea aquí el llamado que hace el llamado que se le hace a este hombre, Ezequiel, que está contemplando, igual que Juan, una escena pues muy parecida, ¿no? Y se le da un encargo a Ezequiel, y uno se pregunta, ¿cómo le dices que no a una voz que resuena cuando te está siendo mostrado todo esto? ¿Cómo le dices que no a una presencia divina tan asombrosa? Pues le digo una cosa, lo hacemos. Le decimos que no a esta presencia divina tan asombrosa más a menudo de lo que creemos o de lo que quisiéramos creer. Y le decimos que no, quizás porque no vemos todo esto, todo este esplendor, todo este resplandor y este brillo. Le decimos que no, pero Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. Y aquí está el meollo de esta revelación. Si tú estás ante el trono de Dios, eso debe cambiar tu vida. Dios está en su trono y eso debe transformar nuestras vidas y hacernos andar con todo temor y con toda reverencia, la reverencia que Él merece, y andar obedeciendo a Dios y honrando a Dios permanentemente todos los días de nuestra vida. No podemos simplemente esperar a tener una visión aterradora como esta para obedecer a Dios. No, nos debe bastar su palabra en la cual Dios ya se reveló. Ya se reveló a todos nosotros, que nos sea suficiente, que nos baste su palabra. No necesitamos tener una visión como esta. Y Dios debe seguirnos impresionando así todos los días. De pronto nos impresionan más los seres vivientes, ¿verdad? Estos seres tan extraños. Y entonces comenzamos con ánimo curioso a investigar sus rasgos y tratar de sacarle algún otro significado y algún parecido con personajes de la vida terrenal, y perdemos el foco por completo, perdemos de vista a Dios. Pero miremos qué es lo que importa. Miremos que estos seres, dice allí, día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. ¿Se da cuenta otra vez dónde está el centro de este mensaje? En Dios, en su trono, un Dios digno de ser reconocido, en este caso particular, con tres grupos de tres exaltaciones. Santo, 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 que significa alguien supremamente puro y apartado de todo mal.
Luego dice el Señor Dios, el Todopoderoso, o sea, el que gobierna, el origen de todo y aquel que todo lo puede. Y finalmente, el que era, el que es y el que ha de venir, o sea, el Dios del pasado, del presente y del futuro, el Dios eterno. A esto, en algunas versiones de la Biblia, se le ha denominado la adoración celestial, que es un reconocimiento que se expresa con palabras, ¿sí? Pero sobre todo con corazón sincero, honesto y consagrado, ¿sí? No es el mensaje de un orador o el mensaje de un poeta, es el honor que el pueblo de Dios le rinde a su Dios y solo a su Dios por siempre y para siempre. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado de esto lo vemos a continuación en el versículo 9. Dice: cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Los seres vivientes, que ya decíamos que son ángeles que sirven a Dios, y los 24 ancianos, que son el pueblo de Dios representado allí, se concentran en una sola cosa. Se concentran en adorar, ¿sí? En adorar. Dice el pastor Salvador Gómez, muy apreciado por nosotros, que aún los ángeles tienen razones suficientes para dar gracias a Dios incesantemente, aunque ellos no tienen un salvador, porque los ángeles que cayeron serán destruidos y no hay un salvador para ellos. ¿Cuánto más nosotros, viles pecadores rescatados por su enorme gracia, deberíamos tener siempre, en todo momento, razones suficientes para dar gracias a Dios de manera incesante, adorándole a Él, como estos seres que adoraron a Dios, que no solamente cantaron o hablaron, que estas son solamente dos formas de adorar, cantar o exaltar con palabras. No, todas estas criaturas pensantes, conscientes, que son los ángeles y los redimidos, reconocen, obedecen y dan gracias al que está sentado en el trono y al que vive por siempre y para siempre, y lo adoran allí postrados, poniendo, dice allí, sus coronas, o sea, lo que ganaron, sus galardones prometidos, los premios que recibieron, todo esto lo ponen allí, lo ponen delante del trono, adorando a Dios. Lanzan sus coronas a los pies de aquel trono. Otra vez, no caigamos en la trampa, en la tentación de hurgar demasiado en esos galardones. Ya hay referencias, ya las hicimos a esos galardones. Pero lo que importa aquí es que nuestros galardones y coronas, que como decía Marcos Vidal, si las llegamos a ganar, estarán sobre nuestras cabezas, no durarán mucho sobre nuestras cabezas. Esa es la realidad. Porque allí en la presencia de Dios, todos los creyentes, los redimidos, recordaremos que nosotros no éramos dignos de nada y que fue Dios por medio de su Hijo quien nos rescató por gracia, que fue Él quien nos amó primero y nos amó con amor eterno y por tanto nos prolongó su misericordia, y que fue Él el que nos dio poder para vencer el mal y el que nos hizo andar en las obras, en las buenas acciones que Él mismo preparó de antemano para que nosotros simplemente anduviéramos en ellas. Y entonces llegaremos a la conclusión de que nosotros, lo que se dice nosotros, no mereceremos ningún reconocimiento especial, sino que Dios merece esas coronas, esos galardones, esas medallas, esos premios, porque Él es el autor de todo el bien
que llegó alguna vez a manifestarse en nosotros. Y entonces dice, es que daremos gloria a Dios. Tal vez esa es una frase que tú has repetido por allí y que de repente no entiendes muy bien qué significa gloria a Dios. Bueno, pues sencillo, es buena oportunidad para recordar que gloria a Dios significa que todo mérito es suyo, o sea, ninguno nuestro. Todo mérito por el cual alguien en el universo pudiera ser reconocido de alguna forma, pertenece a nuestro Dios. Y eso es lo que están expresando estos seres vivientes y estos 24 ancianos. Lo que expresan es, tú eres digno, Señor. Tú eres el digno. Tú, Señor y Dios nuestro. ¿Por qué? Dice allí, porque tú creaste todas las cosas. O sea, tú las creaste y además tú eres el que sostiene la vida, ¿no? Y el que hace que la creación cumpla el propósito para el cual fue creada según su voluntad. Pero eso también nos revela algo muy importante, que Dios no nos sacará de aquí, de este mundo, hasta que como iglesia y cada uno de nosotros cumplamos su propósito y cumplamos su voluntad. ¿Sí? Apocalipsis, el libro, esta revelación, nos prepara como iglesia para enfocarnos en esa tarea, en el avance del reino de Dios, y nos ayuda a cobrar conciencia de quién es aquel a quien debemos rendirle gloria, dejando a un lado todo lo que nos distrae para poder enfocarnos en la gloria de Dios, reconociendo que Él está en el trono, que Él es el rector, el regente, el soberano, el director de esta orquesta, tanto celestial como terrenal, que dicta los destinos a los cuales se encaminan todas las cosas. Él está en el trono. Dios está en su trono. Ahora, conviene aquí preguntarnos, ¿y quién está hoy en el trono del mundo? ¿Quién está hoy ocupando el trono del mundo? Pues fíjese que a los de la iglesia de Pérgamo, y eso lo vimos la semana anterior apenas, hace 2 semanas, Jesús les dijo a estos de la iglesia de Pérgamo, les dijo, yo sé que vives donde está el trono de Satanás. Y luego recordamos que el diablo se atrevió a tentar al Señor Jesucristo diciéndole, a ti te daré poder sobre todos los reinos de la tierra y la gloria de esos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si postrado me adoras, todo esto será tuyo. O sea, no es un secreto que por ahora, por un tiempo, el diablo tiene su trono en la tierra. Pero aquí nos preguntamos, ¿cuántos quedarán que no han doblado su rodilla ante Satanás? Satanás que siempre se ha querido hacer como Dios. Bueno, Satanás está en el trono del mundo, pero ahora cabe la pregunta, ¿y quién está en el trono de nuestra vida? ¿Quién está en el trono de tu vida? Bueno, pues si es Satanás, si es el diablo, recuerda que los días de poder de él y los tuyos están contados. Pero piensa en esto y reflexiona. Si Dios es tu rey, las cosas son diferentes. Recuerda que los días de poder de Dios serán eternos y también tus días con Él, nuestros días con Él, reinando con Cristo. Cada quien sabe. Pero solo Dios está en el trono para siempre. Solo Dios. Y nadie más está en el trono para siempre. Y Jesús prometió, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como dijo Josué, y es oportuno recordarlo aquí, escojan pues a quién van a servir, a los ídolos o al Dios verdadero. A los ídolos o al Dios verdadero.
Pregunta: ¿podremos hoy decir también con Josué, pero mi casa y yo serviremos al Señor? Y no solo decirlo, sino hacerlo, obedecer, servir al Señor de todo corazón. ¿Cuántos podrán decir esto el día de hoy? Concluimos. Dios está en su trono y eso debe cambiar nuestra manera de vivir. Porque posiblemente hasta el día de hoy eres tú quien está en el trono de tu propia vida. O es el enemigo de nuestras almas el que ha ocupado esa posición. Pero si hoy recordamos que Dios está en su trono y nos rendimos de corazón a esa realidad, a ese reinado absoluto, eterno, glorioso, el único reinado eterno, cambiará nuestra forma de vivir. El poder manifestado en ese glorioso trono estará con nosotros si reconocemos esta majestad absoluta. Termino citando al hermano Charles Spurgeon, quien escribió lo siguiente. Escuche usted aquí la cita. Y escuche, porque esto debe hacer temblar nuestros corazones también. Dice: los hombres, los seres humanos, permitirán que Dios esté en cualquier lugar, excepto en su trono. La gente le permite a Dios que esté allá en su taller para formar mundos y hacer estrellas. La gente le permite que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permiten que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, y que encienda las lámparas del cielo y que gobierne las olas del océano que siempre están en movimiento. Pero, dice, cuando Dios asciende a su trono, entonces muchos rechinan los dientes. Y cuando nosotros, los creyentes, proclamamos a un Dios en su trono y el derecho que este Dios tiene de hacer lo que quiera con lo que es suyo, que Él tiene derecho a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultarlos, entonces la gente se burla de nosotros y somos maldecidos. Y es entonces, dice, cuando la gente presta oídos sordos a nuestras palabras, pues el Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Ellos aman mejor a Dios, entre comillas, en cualquier otro lugar de lo que lo aman cuando Él se sienta con su cetro en la mano y su corona sobre la cabeza. Pero nosotros, dice, amamos predicar a Dios en su trono. Es el Dios en su trono en quien confiamos. Es el Dios en su trono a quien cantamos día tras día. Es decir, nos gusta pensar que Dios está en su trono para favorecernos cuando le pedimos algo, para hacer las cosas en las que no nos incomoda, pero no nos gusta pensar que Dios está en su trono para gobernar nuestras vidas. Pero si hoy recordamos esto tan básico, sin perdernos en gemas, brillos, destellos, luces, sino en el Dios en su trono que juzgará a cada uno según sus obras, podrá entonces venir a nosotros una conciencia de que el hecho de que Dios esté en su trono significa que Él gobierna y nos rendiremos a su gobierno. Procuraremos obedecerlo a Él porque Él está en su trono. Esa es la pregunta final. ¿Cómo vamos a vivir a la luz de este hecho innegable? El hecho de que el Señor nuestro Dios está en su trono. ¿Cómo vamos a vivir a la luz de esta verdad? Respóndalo usted para sí mismo en su corazón. Hagamos cada uno lo propio y oremos. Señor, te damos gracias porque nos has dado esta manifestación gloriosa, Señor, que nos recuerda una vez más que tú eres Rey por sobre todo, Señor. Ayúdanos a vivir dándote esa honra de Rey que tú mereces, Señor. Ayúdanos a vivir sujetos a ti, Señor. A recordar
tu majestad absoluta, Señor, tu absoluto dominio, tu superioridad, tu supremacía, Señor. Y a responderte así, Señor, no viéndote como alguien menor o semejante a nosotros, como decíamos hace un momento, Señor, porque tú no eres como nosotros, tú eres Dios eterno, tú eres el Rey del universo. Ayúdanos, oh Dios y Padre nuestro, a contemplarte cada día de nuestras vidas, cada momento allí en tu trono, Señor. De modo que temblemos, Señor, frente a la tentación y entonces, viéndote a ti, Señor, tengamos en ello el poder de resistir al pecado, Señor. Ayúdanos, en verdad te necesitamos, Señor. Ayúdanos a contemplar esta gloriosa presencia tuya en tu trono, Señor. Y que así, Señor, ocupes pues con esta conciencia el trono en nuestras propias vidas, Señor. Ayúdanos pues a no olvidarnos de esto. Ayúdanos, Padre. Nos es necesario que tú, Señor, nos recuerdes esto día tras día y nosotros queremos atesorar esta verdad en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarte y manifestarte así a nosotros. Para gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.